no conocer esta verdad que Jesús es Cristo significa que no conocemos el Evangelio. Era noviembre del año 2014, cuando el pastor Bermúdez recibió una llamada telefónica de un pastor amigo salvadoreño. Este le habló de la posibilidad de recibir a un equipo de evangelismo mundial que venía desde Corea del Sur. La fecha prevista inicialmente para entrar a Colombia era junio del año 2015. Sin embargo, a los pocos días, mediante una nueva comunicación, se confirmó que la entrada sería en febrero de este mismo año ya acordado. Para esta fecha, el pastor Bermúdez tenía previsto un viaje a México durante un mes para enseñar teología en un instituto bíblico, estas cosas que él hacía en estado de ignorancia y separación de Dios. Gracias a Dios, él toma la sabia decisión de cancelar el viaje a México y recibe al pastor Cho y a su equipo de evangelización mundial. La expectativa por la llegada del pastor Cho era grande. No sabían quién era ni qué mensaje daba. Junto a su esposa, el pastor Bermúdez hablaba muchas cosas al respecto, pues además sabían que llegarían alrededor de 20 misioneros. El 23 de febrero del año 2015, 7 años atrás, se estaba preparando todo para la llegada del pastor Cho a Yopal. Fue un encuentro verdaderamente preparado por Dios. Nunca se habían visto ni habían cruzado palabra alguna. Todo era una absoluta sorpresa. El equipo de Corea llegaría a Yopal en uno de los últimos vuelos de la noche y la acomodación sería en un hotel de la calle 24 de esta misma ciudad. Efectivamente, el equipo llegó como estaba previsto y después del acomodamiento en el hotel, ya tarde de la noche se tuvo una pequeña reunión para hablar sobre el propósito de su venida. Las inquietudes que surgieron de la reunión fueron muy grandes. El día 24 de febrero, en horas de la mañana, el pastor Cho, su traductor Mu y el pastor Bermúdez se dirigieron a una pequeña emisora para dar el mensaje. Allí Dios empezó a abrir los ojos del pastor Bermúdez y pudo percatarse de que sabía teología, pero no conocía el Evangelio de Dios que nos dice la Biblia. El mensaje que se dio en la pequeña emisora quebró toda la estructura teológica y religiosa del pastor Bermúdez. Ahí se dio cuenta que sabía teología, pero no conocía el Evangelio de Dios que nos dice la Biblia. Antes de salir de la emisora dio sus primeras declaraciones con relación al Evangelio. Dijo: me identifico plenamente con el mensaje que acabo de oír. Si este mensaje no salva al mundo, ningún mensaje lo puede salvar. Gracias. 감사합니다. Sorprendido 정말로 놀랍습니다. de saber que perdimos el Evangelio verdadero. 정말로 우리는 이제 참된 복음을 놓치고 있었습니다. Que estábamos tratando de salvar a la gente, pero sin el verdadero Evangelio. 우리는 사람들을 구하려고 했었는데 우리한테는 참된 복음이 없었습니다. Hemos enseñado muchas cosas a la gente, 우리는 사람들한테 많은 것을 가르쳤습니다. pero no les hemos enseñado 그러나 que Jesús es el Cristo. La revelación del Evangelio de Dios que nos dice la Biblia había comenzado a operar en su vida. Después de la emisora, ya en horas de la tarde, fueron a un parque o plaza donde creyentes colombianos estaban desarrollando una actividad. Allí se sortearon bicicletas, tabletas y más cosas para entretener a la gente. Pero no se daba el Evangelio de la Biblia. Qué pena con los pastores de Corea viendo todo ese espectáculo religioso. Gracias a Dios, al final del espectáculo ellos dieron un mensaje del Evangelio de Dios que nos dice la Biblia. Terminado lo del parque, en la noche del 24 de febrero, fueron con el pastor Cho y su equipo a un auditorio para predicar el Evangelio a un grupo de pastores y líderes que habían sido invitados. La conferencia fue impresionante y, a diferencia de otros pastores, los ojos del pastor Bermúdez se abrían más al Evangelio de la Biblia y con cada mensaje comprendía mejor lo que nunca había oído ni había podido entender en las Sagradas Escrituras. Su esposa, junto con su hija Andrea y otras personas, incluyéndose, estaban sorprendidos de lo que estaban escuchando sobre el Evangelio de la Biblia. Así pasaron 3 días impresionantes en el auditorio. Muchos de los invitados fueron conmovidos por el mensaje del Evangelio, levantaron el dedo para la foto y hasta lloraron, pero pronto se desvanecieron y siguieron en su religión. Después de los 3 días en el auditorio y otras reuniones en un pequeño coliseo, el pastor Cho se concentró en las personas que dieron la mejor respuesta al Evangelio. Él, aún venciendo la barrera del idioma y junto a la ayuda de su intérprete Mu, compartió más profundamente sobre el Evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial en nuestros días. Terminando este tiempo de conferencias en Yopal, invitó al pastor Bermúdez a participar de los seminarios de evangelización mundial en Panamá y El Salvador, los cuales le fueron de gran provecho. Al regresar de estos países, el pastor Bermúdez se dedicó a compartir más el Evangelio de Dios que nos dice la Biblia con los discípulos en Yopal.
Hay que decir que para esos días se levantó una ola de oposición muy fuerte contra el Evangelio, pero el Espíritu Santo nos ayudó a trascender todo. Así transcurrieron unos meses mientras el pastor Cho regresaría a Yopal para darnos más apoyo en la evangelización de Colombia. Durante este tiempo, el pastor Bermúdez junto a su esposa fueron a Tillodirán, Punto Nuevo, Agua Azul, Arauca, Puerto Gaitán, Maní, San Martín, Villavicencio, Granada, Planeta Rica, Bogotá, Sogamoso y Paz de Ariporio, entre otros lugares. También hizo una entrada a Venezuela. Sin parar compartieron el Evangelio de Dios que nos dice la Biblia, en vista de que venían otros recorridos por diferentes naciones y el tiempo se devolvía demasiado corto. Como resultado de la evangelización en los pueblos mencionados anteriormente, discípulos importantes fueron encontrados y empezaron a recibir ayuda con el Evangelio. Con la segunda entrada del pastor Chu y su equipo a Colombia, el equipo nacional se fortaleció y se logró entrar a otras regiones del país. Algunos discípulos brillaron por algunos días, luego se desvanecieron y volvieron a su religión. Por causa de la oposición del Evangelio en los primeros años y por las constantes salidas del pastor Bermúdez junto con el pastor Cho, no se logró mayor avance nacional. Sin embargo, Dios se encargó de levantar a discípulos muy importantes en cada lugar para cumplir la evangelización del país. Quisiéramos nombrar a todos los discípulos de la nación, pero faltaría espacio para hacerlo. Además, muchos de ellos ya son muy conocidos por su servicio en la evangelización del país y de otras naciones. Por la gracia de Jesús en Cristo y la constante labor de los discípulos, en los últimos años se ha visto un significativo avance en la evangelización de los 50 millones de colombianos. Nuestro anhelo y oración es que los discípulos en Colombia nos aferremos al pacto de Dios y sirvamos verdaderamente a Dios en el cumplimiento de la evangelización mundial que prepara el regreso de Jesús el Cristo.